Hola a todos, mi nombre es Iván Salcedo, oriundo del municipio de San Jacinto, Bolívar. Hago parte de la séptima generación de los gaiteros de San Jacinto y actualmente gaitero oficial de la agrupación Los Gaiteros de San Jacinto. Bueno, en el taller de hoy, que es de gaita sanjacintera para el nivel iniciación, intermedio y avanzado, vamos a dividir el taller en ciertas etapas. Primero, el origen, porque para hablar de música y de un instrumento específico de cualquier corriente musical, hay que hablar de la parte teórica, hay que saber qué es lo que estamos tocando, de dónde viene, quién lo hizo, quién lo interpretó, quién hizo las primeras canciones, todo eso hay que saber. El origen, las características y la composición del instrumento gaita. Vamos a hablar también un poco sobre los máximos exponentes que tenemos en la música sanjacintera, algunas de las grabaciones, algunos de los discos más reconocidos, y finalizamos con la interpretación, una para el nivel de iniciación, una para el nivel intermedio y una canción para el nivel avanzado. Vamos a hablar un poco también, se me olvidaba, del método numérico en estas tres canciones para iniciación, intermedio y avanzado. El método numérico que bien es muy práctico, pero que no se utilizaba en el tiempo de antes, por lo menos cuando yo aprendí, me tocaba que me jalaran la oreja o me ponían a escuchar y a ver los dedos del maestro y ahí váyase para la casa y saque lo que vaya a sacar, o a escuchar los cassettes. Pero entonces se ha creado el método numérico por lo práctico, por lo actual, por lo que se le facilita mucho más al estudiante, a la persona, aprender por números. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso en los distintos niveles, porque para cada nivel hay cositas diferentes dentro del método. Bueno, hablamos un poco del origen, que es la primera parte, origen y características del instrumento. La gaita es un instrumento plenamente indígena. Es la herencia, del indio, lo que nos ha dejado el indio, el indígena. Es cuando la llegada de los españoles recibe el nombre de gaita por la similitud del sonido con las gaitas escocesas. Pero originalmente el nombre de la gaita es chuana. En otros sitios las conocemos como las suarras, como las cuisis. Con los cogi tenemos las cuisibunsi, las cuisisiji, que son las gaitas hembras y gaitas machos. Obviamente pues son muy parecidas en la fabricación porque llevan la misma estructura, pero es diferente la afinación, el tamaño de la gaita a la gaita sanjacintera. Hablamos de las gaitas largas. Cuando uno habla de gaita larga, habla de gaita hembra y gaita macho, porque los que son conocedores del tema saben que hay otra tercera gaita, que es la gaita machimbriada o la gaita corta. Es una particularidad que es pequeñita y que tiene 6 orificios. De esa no vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de las gaitas largas. Bueno, les comentaba, es un instrumento indígena endémico de Colombia que toma el nombre gaita con la llegada de los españoles. El formato de gaita, pues, se inició también con la llegada de los españoles, porque cuando trajeron a los negros, a los esclavos, el negro aporta la parte de toda la percusión, los tambores. Esa fue la herencia negra, la herencia africana. Y el español, el blanco, aportó lo que fue el vestuario y lo que fue el canto. Por eso ahorita vemos a los grupos de gaita con su vestuario blanco, la golilla roja, que es muy parecido a lo que utilizaban los españoles, utilizan en sus corridas de toro, cuando salían a la plaza y sacaban los toros y todo eso. Y el canto obviamente es español, el habla. Bueno, entonces ahí tenemos la unión de las tres razas principales, las tres culturas se unen y formamos lo que es la gaita, lo que conocemos como gaita hoy en día, porque la gaita ha pasado por un proceso de evolución en cuanto al nombre, a la fabricación, al sonido, a las melodías, y de eso vamos a hablar un poco ahorita. La composición de la gaita, vamos a enfatizar en esto porque
Porque es importante saber cómo se fabrica una gaita. No vamos a fabricar una gaita acá porque no nos da tiempo. Pero ahí sí les voy a dejar unos links en mi canal de YouTube, El Gaitero de San Jacinto, donde pueden encontrar un video de cómo se fabrica una gaita. Tenemos el cuerpo de la gaita. Esto es una gaita hembra. En la parejita es gaita hembra y gaita macho. Gaita hembra 5 orificios, gaita macho 2 orificios. El tubo del cilindro es el corazón del cactus, el corazón del cardón, cardón tres filos o cardón pitahaya, como le llaman en San Jacinto. Este es el cardón. Esta es una gaita tradicional, de sonido tradicional, de medida tradicional. El fotuto o cabeza es una mezcla de cera de abeja montuna y de carbón vegetal molido. ¿Cuál es la función del carbón? Además de darle el color negro, también nos ayuda a que minimice un poco el olor a cera. Y hablo cuando uno está fabricando, y los que fabrican gaita pues me van a apoyar en esta. Cuando uno está fabricando gaita siempre llega la abejita. Entonces el carbón siempre le ayuda a disminuir un poco, no todo, pero sí un poco el olor a cera, y evitamos cualquier accidente que nos pueda pasar cuando estemos trabajando o cuando estemos tocando. También le da más consistencia a la cabeza, ¿sí? Es menos propensa a que se vaya a derretir porque como es un instrumento que se hace a base de calor, se pone a derretir la cera. Y la ocarina o la boquilla tradicionalmente era una pluma de pato macho casero. Ahorita en la actualidad, por cuestiones higiénicas, porque ya no se consigue, estamos utilizando la boquilla de plástico. Esta es la gaita hembra, 5 orificios, la gaita macho 2 orificios. Esta parte que ustedes ven acá ya es un adorno y también como de protección a la gaita. Esto tiene pita que le envuelve y ayuda. En esta parte de abajo ayuda a que la gaita no se parta, porque los gaiteros tenemos una mala costumbre de que siempre estamos pegando la gaita en el suelo. Y la cinta para darle el tonito negro que combine con la cabeza. En la parte de arriba tenemos lo mismo, pero ya está la pita dentro, cumple la función de chupar la saliva que uno siempre está botando cuando está, y eso evita que el palo se pudra menos rápido. Y la cinta también para que haga juego con la cabeza. Las mías en particular tienen una cinta calante, y eso es para que me proteja del micrófono, porque siempre tiende a llevarse la cera. Se le pega la cera en el micrófono y se puede ir dañando. El gorro o cachucha cumple la función de no dejar escapar el aire en la parte de arriba, porque esto tiene un sistema que cualquier salida de aire se daña el sonido de la gaita. El aire, el trayecto del aire de la boquilla para que la gaita suene tiene que pegar en el borde superior, que está desgastado en comparación al borde inferior, que es más grueso. Solo el borde superior se desgasta para que haya un choque y un corte de aire, mitad para afuera, mitad para adentro, y ahí es donde se produce el sonido. Pasa a los orificios y es donde interpretamos las melodías. Las medidas de los huecos, como son gaitas tradicionales, son medidas que anteriormente eran artesanales, pero que uno estudiando, investigando, uno se da cuenta que los viejos de uno sabían mucho, pues que eran gaitas que sonaban muy afinadas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros antes? Cuando yo empecé a fabricar gaitas, les hablo desde los 8 años. Nosotros medíamos 6 dedos y hacíamos un hueco. Del primer orificio al quinto orificio ya era la medida de 5 dedos y hacíamos un hueco. Y ahí, esa era la medida tradicional.
Una gaita tradicional está midiendo el tubo, el cilindro, solo el palo del corazón del cactus. Está midiendo unos 80-82 centímetros. Ya se van ustedes a encontrar con gaitas que son más largas, más cortas, pero que son gaitas temperadas porque todo va evolucionando y son instrumentos que se utilizan con otros instrumentos armónicos como un acordeón, una guitarra, y se necesita un sonido 440 que es complicado sacar un sonido 440 en una gaita porque es un instrumento artesanal. Siempre va a haber un fallo, un error. Pero llegan a una afinación muy buena y se pueden tocar con guitarra, con bajo eléctrico, acompañados de instrumentos armónicos. Y ustedes se van a dar cuenta en la medida de los orificios que cambia, la medida del palo cambia, el encabezado puede cambiar porque la afinación va en todo, va en el encabezado, en la boquilla, la distancia que tiene la boquilla del borde superior de la gaita, el tamaño de la cera, el gruesor de la cabeza, el diámetro del tubo, la posición de los orificios, si están alineados. Si vas a hacer una gaita en cardón, tienes que darte cuenta que el cardón por dentro tiene un morrillo, tiene una loma, tiene una curva. Uno se guía por la curva de dentro y no la curva de afuera para hacer los orificios. Si lo vas a encabezar con una pluma de pato, el pato tiene la misma condición del cardón, tiene una curva por dentro. Todas esas cosas influyen al momento de encabezar. Son tips que me han enseñado a lo largo de la vida. Entonces, eso es lo que es el origen. No se sabe con exactitud quién fue el que hizo la primera gaita, pues se sabe que fueron los indígenas. Bueno, hablando también del origen, es importante saber, pues es que la historia de la gaita se parte en dos. Tenemos antes de Toño Fernández y después de Toño Fernández. Los que no conocen a Toño Fernández, fue el fundador del grupo Los Gaiteros de San Jacinto, más o menos en el año 50, cuando salió la gran gira por el mundo con los hermanos Zapata Olivella, con Manuel y Delia Zapata. Entonces, antes de Toño, la gaita le decíamos gaita muda. Gaita muda porque no tenía letra, eran solo melodías corridas, lo que hoy conocemos como la gaita corrida, el porro corrido. Pero con la llegada de Toño, según la historia, dicen que fue el que le puso el canto a la gaita, y por eso ahorita tenemos canciones tan bonitas como La Maestranza, Candelaria, Zoila. Otra cosa que no quiero que se me escape es la cuestión de los ritmos de gaita, porque eso también hace parte del origen. Y eso quería enfatizar cuando hablamos al principio. Las melodías han evolucionado tanto porque anteriormente, como eran gaitas mudas, eran melodías que el gaitero tomaba del monte, de la montaña, escuchando al pájaro, escuchando a la gallina cantar. Hay muchas canciones que tienen nombres de animales. Hay una que se llama El Perro, otra que se llama La Culebra Macaurel, otra que se llama El Toche, otra que se llama La Gallina Guinea, otra que se llama El Pájaro Macuá, otra que se llama Cruzando el Arroyito. Hasta el mismo diablo tenía protagonismo en la música de gaita, la que se llamaba El Son del Diablo, porque eran cosas que el hombre cogía de su entorno. Esa era la gaita antes. Tomaban melodías de la naturaleza, que le generaba la naturaleza, y empezaban a plasmarle en la gaita. Cuando bajaban al pueblo se encontraban en las ruedas de gaita y ahí se formaba el parrandón, amanecida y amanecida y amanecida. La gaita era muda. Entonces tradicionalmente en San Jacinto, pues estamos hablando de gaita sanjacintera porque hay muchas corrientes, muchas vertientes, muchas líneas y muchos exponentes en diferentes. Por ejemplo, tenemos la gaita sanjacintera, que es la gaita indígena, la gaita que es más sentada, más tranquila, más melodía, notas más largas, más profundas. Y tenemos la gaita negra,
que son notas más fuertes, más agresivas y son más cortantes las notas. Son bonitas las dos. Yo me he quedado con la gaita indígena porque es lo que me caracteriza a mí. Entonces les explicaba eso. Tradicionalmente en San Jacinto teníamos los ritmos de gaita corrida y porro corrido. Por ahí estuve estudiando también, había unas cumbias corridas. Entonces ya de eso vamos a hablar más adelante, que si nos da tiempito de desglosar todas esas cositas. Las gaitas corridas obviamente no tenían letra, eran solo melodía, melodía y melodía y melodía y melodía. El porro corrido ya se diferenciaba en la base del tambor, de la ejecución del tambor alegre. Era diferente a la gaita corrida. La cumbia corrida también era diferente, esa era la diferencia. Pero era solo melodía, solo melodía. No existía la tambora. Tocábamos, como llaman en Oveja Sucre, la macha. Acá era tradicional, eran las dos gaitas hembras, la maraca, el llamador y el tambor alegre. No existía tambora. Ya con la llegada de Catalino Parra a los gaiteros de San Jacinto es que se incluye lo que es la tambora. Ese es el instrumento más actual que tenemos. En San Jacinto interpretamos gaita corrida, no lleva letra. Porro corrido, no lleva letra. Puya, puede ser corrida, instrumental o cantada. Instrumental o corrida es lo mismo. Cumbia y porro cantado. Son los 5 aires que manejamos en San Jacinto. En lo que es la gaita indígena, la gaita india, ¿sí? La gaita sanjacintera. Ya ustedes se van a encontrar, veo que ustedes por allá deben estar, bueno, y el merengue, el que hacen ovejas y pajito donde queda, no. Ya eso es lo que les hablaba de la parte de la gaita negra. Es que con la llegada de Paito, con la llegada del diablo, el tamborero, es que se crea la cuestión del merengue. Entonces, gaita sanjacintera, eso. Ya hablamos de la composición. Ya saben, el cuerpo de la gaita es el corazón del cactus. Hay gaitas temperadas que se hacen ahorita por la cuestión de que no se consigue mucho el cactus en estos tiempos. Se están haciendo de PVC. Es válido, pero lo tradicional siempre va a ser lo tradicional. Y es un sonido muy exquisito, muy diferente. Entonces, para que tengan eso al momento de fabricar una gaita, si quieren tener la experiencia, háganla en cardón y háganla en PVC. Y ustedes se darán cuenta de la gran diferencia que hay de sonido, de cuando suena la melodía. El sonido del PVC es más plástico, sonido más natural, más de la tierra y un sonido muy particular. Esa es la parte del origen, características y composiciones del instrumento gaita o chuana.